Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos y hermanas de la PESA número 12, o como a mí me ha gustado decir en estas últimas semanas, la pequeña comunidad universal de comunidad de fe. Podríamos decir la pequeña comunidad universal virtual, donde nos estamos conectando miércoles tras miércoles, entrando en las profundidades del estudio bíblico, que estamos ahorita en el estudio bíblico de Segunda de Pedro, ¿verdad? En esa carta bíblica que se podría decir. Y mis queridos hermanos, el tema o el título, como usted le quiera decir, para esta noche es recordatorios para mantener firmeza en el Evangelio. Dígaselo a la persona con la que usted está, o si usted está solo, dígaselo usted mismo. Recordatorios para mantener firmeza en el Evangelio. Basado en el estudio bíblico que hemos estado viendo las últimas 2-3 semanas de Segunda de Pedro, capítulo 1, pero hoy vamos a ver versículos 10 y 15. Y como últimamente me ha gustado estarlo poniendo lado a lado la Reina Valera con la traducción en el lenguaje actual, ustedes lo pueden leer conmigo. Si tienen su Biblia a mano, la tienen en su teléfono o como sea, la vamos a estar comparando las dos, pero la vamos a leer juntos primero en Reina Valera. ¿Ok? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa tardada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un poquito trabalengua, discúlpeme. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, como les hice énfasis el miércoles pasado, el estudio está en la carta o el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, y cuando hace énfasis y cuando dice, por ejemplo, las cosas que mencioné en el pasado, está hablando de las cosas que habló, que hemos venido leyendo desde el versículos 3 hasta el 9, hasta este momento. Pero como nosotros estamos leyendo el 10, ahora se lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Hermanos, Dios les ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieres serlo para siempre, debe esforzarse más por hacer todo esto. Cuando dice todo esto es, si usted lee el capítulo 1 hasta del versículo 1 hasta el 9, ya tiene una idea de lo que está hablando. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Versículo 11. Y Dios, con gusto, les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Versículo 12 sigue diciendo, por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Amén. Oremos antes de entrar en las profundidades de la enseñanza de esta noche. Mi buen Dios y Padre que estás en gloria, sentado en tu trono rodeado de luz, te damos absolutamente gracias por permitirnos conectarnos nuevamente y una vez más en esta pequeña comunidad virtual a través de esta plataforma, entrando a hogares y tocando vidas y mentes y corazones de mis queridos hermanos y hermanas que se conectan fielmente miércoles tras miércoles. Padre, yo solamente soy tu herramienta, tu utensilio, tu arma, tu espada. Utilízame como a ti se te complazca y que tu palabra, no la mía, llegue a la mente y a los corazones de mis hermanos y que la puedan poner en práctica como debería de ser vivido la vida en el reino. Padre, te doy gracias por esta congregación y por la palabra que se va a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿por qué no entramos en profundidades de la enseñanza de hoy? Recordatorios para mantener firmeza en el Evangelio. En 1527, Jorge Wagner fue puesto en la prisión por causa de su fe y se usaron con él todos los medios para hacer que se retractara. Cuando estaba en camino al martirio, la procesión se paró delante del palacio para escuchar la lectura de sus herejías
Y uno de los teólogos le preguntó: Jorge, ¿no tiene miedo de morir? ¿Le produciría gozo volver con su esposa y sus niñas? Él replicó: ¿a quién prefiero más bien ir? Retráctese y podrá volver a ellos, gritó imperativamente su interlocutor. Antes de llegar a la hoguera, se encontró con su esposa y sus niños, quienes le rogaron que se retractara y volviera con ellos. Pero él contestó: mi familia es tan preciosa para mí que todas las riquezas del duque no podrían comprarla, pero de ella me separo por el profundo amor que tengo a Dios. El teólogo le preguntó: ¿verdaderamente cree en Dios tan profundamente como lo ha dicho? Sería muy difícil ir a una muerte tan terrible si no tuviera esta fe, respondió. Un sacerdote ofreció decir misa por él después de su muerte, y Jorge replicó: orad por mí ahora, que Dios me dé paciencia, humildad y fe, porque después de la muerte no necesito oraciones. ¿Con cuánta firmeza murió este cristiano? Esa clase de firmeza espera Dios de cada uno de sus hijos. He aquí vamos a ver unos consejos para mantenernos firmes. Hermanos, en estos tiempos, la verdad es que yo creo que en todos los tiempos la dificultad en el caminar del evangelio es complicado, porque en cada década, en cada tiempo, en cada año trae sus propios momentos, etapas, trae sus propios afanes, como podríamos decir. Pero hoy vamos a ver, hermanos, consejos. Como dijo Pedro, yo, aunque ustedes ya se lo saben y ya se los repetí, yo se los voy a seguir diciendo. Entonces, hermanos, el consejo uno lo toma o lo deja, pero es decisión de uno mismo decidir cómo va a vivir. Y aquí vamos a ver unos consejos para usted, como dice la enseñanza de hoy, recordatorios. Son recordatorios para mantener firmeza en el evangelio, porque, hermanos, muchas veces nosotros en nuestro caminar a veces se vuelve un poco monótono, se vuelve un poco repetitivo, se vuelve una normalidad, se vuelve una conformidad. Entonces ahora nosotros vamos a ver la primera parte, que es consolidar nuestra vocación cristiana. Consolidar nuestra vocación cristiana. El versículo 10 lo dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Significa consolidar bien lo que el Espíritu ha empezado a hacer en nuestras vidas. Como lo dice el versículo 10 en la traducción en el lenguaje actual, es: hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más para hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Hermanos, la fe se va consolidando día con día. ¿Qué es consolidación? Firmeza, es confirmando, es cementando, podríamos decir, hablarlo en términos más simplificados. Es un proceso donde vamos subiendo en nuestras convicciones. Cuando la fe llega a ser tan fuerte, es entonces que nada nos mueve. Somos firmes en las cosas de Dios. Consolidar, o cuando usted piensa en firmeza, puede pensar en concreto. El concreto es duro, es fuerte. Entonces, hermanos, podemos decir la palabra concretar también. La fe se va consolidando día con día. Hermanos, somos firmes en las cosas de Dios. No nos quedemos con los primeros fundamentos o lo rudimentario. Avancemos. Eso fue algo que lo estuvimos viendo el miércoles pasado. Hermanos, yo lo he dicho aquí en la pequeña comunidad, el pastor lo ha dicho en servicios del domingo bajo la carpa de los milagros. El caminar en Cristo no es fácil. Nunca lo ha sido fácil y nunca va a ser fácil. Yo, como lo he dicho, cada década, cada tiempo, cada año trae su propio afán, trae sus propias complicaciones, traen las pruebas que van a ver si se va a quebrar o va a ser firme, como lo que estamos hablando hoy, concretar. Hermanos, porque la verdad es que con una pandemia, con una pérdida de un familiar ser querido, de un esposo, esposa, hijo, hija, primo, prima, tío, tía, madre o padre, sea como sea, nuestra fe tiene que estar súper concreta.
Por ejemplo, la anécdota que acabamos de leer en el principio de esta enseñanza hablaba de una persona que iba al martirio, que lo iban a colgar, le llevaban con la soga en el cuello y le dijeron, si tú te arrepientes de todo lo que tú dijiste, te retractas tus palabras, de todo lo que acabas de decir, no te vamos a matar y tú puedes regresar con tu familia, con tu esposa y con tus hijos y hijas. Pero, hermanos, su convicción estaba tan arraigado en el evangelio, estaba tan arraigado en el reino, tenía sus convicciones tan firmes, tan fuertes, que él no importó. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros lo tenemos que ver de esa forma. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Hermanos, el vivir es Cristo y todo lo demás es secundario. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro trabajo, nuestra congregación, sea como el orden que usted lo quiera poner, cada quien es libre de organizarlo en la forma que quiera. Pero hermanos, Cristo siempre va primero. Dios va primero. El reino va primero. Por eso estamos aquí en la tierra, para adorarlo, para amarlo, para alabarlo. Ya lo demás es secundario. Entonces, cuando nos ponemos con momentos difíciles, por ejemplo, hace muchos miércoles atrás, cuando estuvimos hablando fuertemente del tema de la persecución de la iglesia, eso viene para nosotros, hermanos. Entonces, la pregunta es, si empiezan persecuciones fuertes al punto de martirio, ¿estaría usted, mi querido hermana o hermano, listo o lista para enfrentar la muerte por Cristo? Porque a ese punto deberíamos de estar. Pregúntese hoy, si ahorita entra alguien, me pone la pistola en la cabeza y me dice, si renuncias a Cristo te dejo vivir, pero si dices que amas a Cristo y vives por Él, te mato. ¿Estaría usted dispuesto o dispuesta? Si usted primero piensa, oh, pero mis hijos, mis hijas, entonces Cristo no es el centro de su vida. Y es un poco rudo, es un poco difícil decirlo, porque nuestra familia es muy importante. Por ejemplo, yo soy padre reciente de mi hija y recién casado con mi esposa. Y tengo familia que yo amo. Pero si Cristo no es el primer lugar, si yo no estoy dispuesto a morir por Cristo, entonces mejor el evangelio no es para mí. Ahora la pregunta por usted también. Si usted no está dispuesta a morir por Cristo, entonces el evangelio no es para usted. Porque como dijo el apóstol, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando morimos, hermanos, la pregunta es ¿para dónde vamos? Pero nosotros, en el cristianismo leve, que muchas veces nosotros nos encontramos, leve, suave, como dijo alguien, como quien le saca el gas a una soda. Entonces, hermanos, ese no es el evangelio que nosotros tenemos que estar viviendo. Entonces, para eso mejor renunciar a Cristo y seguir viviendo la vida. Si yo quiero vivir una vida tranquila, quiero trabajar, quiero vivir hasta los 90, con mis nietos y todo, y lograr mi casa, carro, un poco de lujos, y después puedo morir. Entonces, hermano, usted está viviendo por la razón equivocada. Y eso es algo que muchos hermanos y hermanas no entienden cuando aceptan a Cristo. Que aceptar a Cristo es renunciar absolutamente todo. Hermanos, renunciarse a uno mismo. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo. Significa que mis deseos carnales, mis ambiciones, mis inspiraciones, mis metas, mis sueños, los tengo que renunciar. Porque ahora todo viene de arriba. El vivir es Cristo. Entonces, no los quiero asustar con esto, pero si usted está a este punto donde usted quiere seguir viviendo para usted mismo, entonces le tengo una historia, le tengo una noticia muy lamentable. Para usted no es el evangelio. Entonces, hermanos, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por este versículo aprendemos que si queremos crecer en fe hasta ser fuertes y firmes, debemos exponernos día a día a la palabra de Dios, que es un reto muy grande que yo creo que todos nosotros deberíamos de estarlo tomando como creyentes y hijos y hijas de Cristo que nosotros somos. Entonces, hermanos, el segundo punto es consolidar o concretar nuestra vocación cristiana. Y muchas veces a mí no me gusta, o sea, yo lo digo porque, pues, por costumbre, porque muchas veces así lo entiende la gente, pero a mí no mucho me gusta la palabra cristiano, cristiana o cristianismo, porque la palabra Christi por Cristo en el latín o romano, como usted lo quiera ver, Christi por Cristo, cristiano, es como lo que se le dicen a los que creen en Dios. Pero para mí, cuando Dios creó a Adán y Eva, o podemos decir, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no dijo, ustedes van a ser cristianos, no, dijo, ustedes son mi creación, son mis hijos, son mis hijas. Entonces, esto nunca se ha tratado de religión, de clubes sociales, de sectas, de herejía, de nada de eso. Siempre se ha tratado de relación íntima con el Padre y nada más. Entonces, podríamos decirlo, consolidar nuestra vocación por nuestro Padre Celestial. Así que el segundo punto de esta noche es entrar en el reino de Dios.
Y yo creo que solo con decir el tema del segundo punto de esta noche es un poco fuerte. Entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué digo es un poco fuerte? Hermanos, porque hay gente que han aceptado a Cristo, pero no han entrado al reino de Dios. No han entrado en la convicción, no han consolidado, no han cementado, no han entrado por la puerta que Cristo dice, el camino para la perdición es muy ancha, pero angosto es el camino por aquel que cree en Dios. Van a haber tropiezos, van a haber momentos difíciles, van a haber pruebas, van a haber situaciones que van a sacudir nuestra fe. Pero hermanos, hay muchos que no han entrado en el reino, que lo habla el versículo 11, donde dice en la traducción en el lenguaje actual, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Qué es el reino de Dios? Yo le pudiera hacer esta pregunta anoche. ¿Qué es el reino de Dios? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué es el reino de Dios para usted? Y todo lo vamos a ver. Le voy a dar unos minutitos, no minutitos, pero unos segundos para que usted rápidamente ponga qué es el reino de Dios para usted. Del reino de Dios se habla mucho en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 17, Colosenses capítulo 1, versículo 13, entre otros. Lo voy a repetir una vez más, pero si usted lo quiere, después de la transmisión, usted quiere ir y apuntarlo y leerlo para usted mismo, porque como acabamos de leer, por este versículo que es Romanos 10, 17, aprendemos que si queremos crecer en fe, hasta ser fuertes y firmes, debemos de exponernos día a día a la palabra de Dios. Así que Mateo capítulo 4, versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 17, Colosenses capítulo 1, versículo 13, entre otros. El hebreo del Antiguo Testamento emplea la palabra malkuth, y hace referencia al rango y la autoridad que ejerce un rey. El griego del Nuevo Testamento usa la palabra basilea, que se traduce por la palabra reino. Basileia, creo que se pronunciaría en el griego, pero yo no hablo griego. Entonces, el reino de Dios está en estricta relación con aquellas personas que están bajo la autoridad de Él como su rey, o que han entrado al territorio donde Él ejerce su autoridad. ¿Lo puedo volver a repetir para usted? El reino de Dios está en estricta relación con aquellas personas, diga yo, que están bajo la autoridad de Él como su rey, diga, Él es mi rey, o que han entrado al territorio donde Él ejerce su autoridad. Este reino es presente y tendrá una manifestación futura como consumación. Para afirmar nuestro caminar en el Evangelio hay que entrar en el reino de Dios, hay que ser parte de los súbditos que forman su reino. Muchos tristemente no entrarán, es decir, no se dejarán gobernar, son desobedientes y no quieren compromiso con el Señor y Rey de Reyes. Hermanos, cuando la palabra dice, apartados de mí, hacedores de maldad, os no conozco, es un poco irónico, podría decir, o un poco raro o extraño escuchar decir al Dios, Rey creador de toda la creación, apartados os no conozco, porque Dios es Dios y Él es omnisciente, significa que Él lo sabe todo. ¿Y cómo es que Él le va a decir eso a alguien? Ahora bien, cuando uno tiene una relación con Dios, es un desarrollo de tiempo, es una conexión, es un ligamento que tú tienes con el Padre, una conexión inquebrantable que Él te conoce íntimamente. Me encanta el tema del libro de Marcos Brunet, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, porque es cierto, hermanos. Hay muchos creyentes, pero como lo hemos venido aprendiendo en las últimas semanas, hay muchos creyentes, pero hay pocos discípulos. Dios, claro que conoce a todo el mundo, pero cuando Él va a decir, os no conozco, está hablando, hermanos, de que no los conoce íntimamente, porque esa persona nunca los conoció, nunca lo buscaron, nunca tomaron tiempo para aprender más de Él y de la palabra y expandirse y profundizarse en el Evangelio. Así que, hermanos, hay que entrar en el reino, hay que cruzar
esa puerta, en inglés, lo que va en medio de las puertas se llama el threshold. Yo no sé cómo se dice en español, pero por ejemplo usted tiene el marco de una puerta, y lo que va uniendo los dos lados, que divide un cuarto del otro, o la sala de la cocina, o la entrada de afuera para adentro de su casa, eso se llama un threshold. Hermanos, es tiempo de que tenemos que cruzar el threshold. Tenemos que cruzar y entrar adentro del reino, hermanos. Dejar de vivir en el conformismo. Porque, hermanos, yo nunca he dicho, uno nunca puede perder su fe, pero uno se le puede dormir y se olvida que la tiene. Porque yo siempre he dicho, la fe se va a dormir cuando uno se conforma. La fe se apaga, se deja de ser cuando uno se conforma. Así que, hermanos, deja a un lado el conformismo. Y finalmente, el tercero y último punto de esta noche es permitir la corrección. Y lo hice con énfasis, porque yo creo que absolutamente todos, incluso su servidor, tiene que permitir la corrección. Lo vemos en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles de todo esto. Como dice la Reina Valera, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ya ve la diferencia entre la Reina Valera y la traducción en lenguaje actual, lo simplifica un poco más. Pero hermanos, la palabra amonestación significa advertencia, reprensión o reconvicción. ¿Entendieron? La palabra amonestación significa advertencia, reprensión o reconvención. Solo cuando tenemos un espíritu humilde nos dejamos de amonestar. Para ser firmes en el evangelio, hermanos, hay que permitir a que otros nos digan lo que no anda bien en nosotros y que nos corrijan. Pero en este caso les voy a decir, no de cualquier persona, porque usted es una hija o un hijo de Dios. Déjese corregir por su pastor, por los líderes espirituales de la iglesia, de esas personas de las cuales usted tiene confianza, certeza y que sabe que esa persona vive en el espíritu, que tiene una convicción fuertísima, y si usted tiene un buen espíritu de discernimiento, saber que esta persona me está corrigiendo con sabiduría, con inteligencia, con amor, con paciencia, con delicadeza, pero me está diciendo la verdad. Hermanos, como dice el dicho, la verdad duele. Entonces, hermanos, quien no se deja ayudar nunca se afirmará. Quien no se deja ayudar nunca se afirmará. Irá de iglesia en iglesia y jamás permitirá ser formado. ¿Sabe por qué? Porque todo está bien hasta cuando lo corrigen. Ya ahí uno se empieza a distanciar, uno se enoja, a uno no le gusta. A mí, yo soy víctima, lo admito, lo confieso. Yo soy de aquellas personas que me choca cuando me digan que me calle, porque yo soy muy platicón, si lo pueden notar. Y en la iglesia siempre me dicen, shh, o algo así, no me gusta. A nadie a veces le gusta que lo corrijan. En las cosas más simples, como decirle que está hablando mucho, o una persona que realmente está pasando por una prueba pecaminosa y necesita corrección de alguien. Pero hay gente, hermanos, que no les gusta, y al momento que algo no les cuadra bien, la primera cosa que quieren hacer es irse a la iglesia. Hermanos, a veces usted no se ha ponido a pensar, yo me quiero ir de esta iglesia, o me quiero ir de una iglesia, o tal iglesia, o iglesia fulana de tal, porque Dios me dijo, o por mi propia forma de ser. Porque si tú llegaste a una iglesia y te están corrigiendo, hermanos, es que quieren el bien para uno. Así de que de esos cristianos hay muchos, de aquellos que no se dejan ayudar y van de iglesia en iglesia y jamás van a permitir ser formados. Porque la corrección, hermanos, es una aportación para el crecimiento espiritual. Con esto concluimos. Consolidemos nuestra fe. Entremos en el reino de Dios y permitamos ser moldeados por el Señor a través de nuestros líderes. El Señor esperará que seamos firmes en lo que hemos empezado a practicar de las cosas suyas. Hermanos, vivamos al pie de la letra. Dios ya viene, y yo creo que yo se lo voy a repetir mientras Dios me dé vida, mientras tenga la habilidad y el privilegio de seguir compartiendo esas pequeñas comunidades virtuales con ustedes. Se lo voy a seguir repitiendo, como dijo Pedro aquí en el capítulo 1.
Hermanos, aun mientras hay vida y esperanza y mientras hay vida, yo lo voy a seguir repitiendo. Dios ya viene, si es que yo muera o Dios viene antes. Que yo le pido a Dios que mejor Él venga antes de que yo muera. Pero por la vista de las cosas, Dios ya viene, hermanos. Usted puede ver, podríamos decir, el ambiente en el que estamos a diario vivir. Lo puede ver en el clima, lo puede ver en las estaciones, porque la Biblia, aunque no dice la fecha ni el día de la hora cuando Dios va a venir, sí nos da pautas y nos da marcadores que nosotros podemos ver. Vea las estaciones, otoño, primavera, invierno, verano. Vea el ambiente político, cómo están las cosas políticas mundialmente. Véalo todo, hermanos. Usted sea el analítico y vea cómo están las cosas. Dios ya viene. Hay muchas cosas sucediendo diariamente. Si no son huracanes o temblores, terremotos, tsunamis, lo que pasó en Beirut, en Lebanon, lo que está pasando en todo el mundo. Hermanos, mientras usted está en su casa, ahorita mientras nosotros estamos compartiendo esta pequeña comunidad, hay niños y niñas siendo esclavizados para sexo, niños y niñas siendo esclavizados para trabajar en trabajos que no les pagan nada. Incluso me estaba enseñando algo mi esposa esta semana, o si no era la anterior, de que en ciertos países, cuando uno no puede sacar un préstamo y lo saca, tiene que sacrificar a sus hijos, no de muerte, pero con labor. Tienen que hacer ladrillos, los niños en el sol, por muchas horas, sin nada a cambio. Labor gratis. Hermanos, hay muchas cosas sucediendo alrededor. La guerra de las drogas está increíble. El narcotráfico está más loco que nunca. El clima está loco. La política y el gobierno de todos los países individualmente está loco. Están deforestando las Amazonas como nunca lo han hecho. Estaba leyendo también que los niveles de café están bajando porque se está incrementando el clima y está subiendo y está un poquito más caliente de lo normal en la área trópica de Centroamérica, en África también. O sea, es una sección específica alrededor del medio del planeta, y el café está en declina. Hermanos, son muchas cosas que están pasando. Para mí Dios ya viene. Vea lo que va a pasar ahorita a final de año con esa nueva elección presidencial que va a venir. Hermanos, espero que esté listo y lista y preparado y preparada. Usted puede tomar esas enseñanzas como grano de arena, como usted guste. Las puede escuchar, las puede ver. Pueden ser de beneficio o pueden ser de mal. Usted es el que decide. Yo hago mi deber y mi compromiso delante del Señor de compartirles estas enseñanzas para edificación de nuestro ser. Yo les pido que no solamente se conecten y la miren y la escuchen y digan amén y amén y ya, sino que yo quiero que ustedes lo vivan, que lo apliquen, que lo aprendan, que lo escriban en los muros de su corazón. Ya no es tiempo para estar jugando, es tiempo para buscar firmemente a Dios. ¿Por qué no hacemos una oración para quedar despedidos? Mi buen Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias porque tú nos permitiste llegar a la culminación y conclusión de otra pequeña comunidad más. Te pido que bendigas a los hermanos y las hermanas que están conectados en esta transmisión y los que estuvieron conectados en esta transmisión. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus economías. Te amamos, te adoramos y te alabamos por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, quedamos despedidos de esta transmisión, pero no desconectados de su presencia. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por todos los que me han felicitado por mi cumpleaños. Estoy de 26 primaveras, cumpliendo 26 años de vida sobre la faz de esta tierra que Dios me ha permitido vivir. Y espero que los próximos años que están por delante sean de mucha bendición, salud, bendición y todo lo demás, haciendo la voluntad de Dios. Dios me lo bendiga.